Bien, buenos días. Pues vamos a empezar ya la sesión propiamente dicha, la primera sesión de este curso de verano, que, como ya se ha anunciado previamente, se va a ocupar del pasado. A mí me gusta citar, siempre que hablo del pasado, un verso de Machado que creo que resume lo que puede desarrollarse aquí esta mañana en torno al origen de lo que entonces se llamaba Asamblea de Extremadura y que de alguna forma expresa cómo no podemos despreciar el pasado por sí porque esté ya vencido. Machado decía que no está el mañana, el futuro, pero tampoco el ayer escrito. Es decir, tenemos que construir el mañana, pero también tenemos que construir el pasado, aunque parezca una paradoja. Evidentemente pueden decir ustedes que eso lo decimos los historiadores, como los que nos encontramos esta mañana aquí, porque nos va en ello nuestro interés. Pero creo que el propio periplo de los parlamentos regionales en estos 30 años, en algunos casos algunos más, demuestra justamente que uno de los principales riesgos que corremos en nuestro sistema político actual es haber olvidado algunas de las cuestiones que pusieron en marcha esos parlamentos regionales a raíz de lo que permitía la Constitución de 1978. Cuando se ponían en marcha los parlamentos regionales derivados del famoso título octavo, que introducía una novedad en nuestra reglamentación constitucional, porque de ser un país de fuerte tradición centralista, ya desde el siglo XIX los fundadores del Estado contemporáneo siempre concibieron a España desde una visión muy francesa, centralista, y al introducir ese cambio fundamental que significan las autonomías a partir de la Constitución del 78, realmente se abre un nuevo panorama que entonces se entendía como un horizonte de, ante todo, democracia. No hay que olvidar que el surgimiento de los parlamentos regionales nace dentro de la ola ya crecida, pero todavía no había alcanzado su clímax, de procesos de democratización que tienen lugar en España a raíz del final de la dictadura de Franco y el comienzo de la transición política. Entonces, la democracia era el objetivo de todo el mundo. Y yo me acuerdo también de una expresión de un profesor un profesor mío de aquellos años, que nos decía que la democracia no es una estación, como una estación de metro a la que se llega y de la que uno se baja del tren y ya está en la democracia, sino que es algo que se construye todos los días. Entonces, muchos de los jóvenes que estábamos en la universidad veíamos aquella expresión con un poco de desdén. No, a la democracia se llega y ya tenemos democracia, ¿eh? Yo creo que estos 30 años han demostrado que la democracia se debe construir cada día y tenemos todavía un reto por delante. Las circunstancias actuales nos dicen que descuidarnos en los objetivos de la democracia puede hacernos perder el norte. Por eso, cuando anunciamos nuevas iniciativas, siempre tenemos que ser muy prudentes y decir que están muy bien acoger todas esas nuevas iniciativas, pero que ser conscientes de que la democracia se construye día a día y que no es una cosa de presentación espectacular o de supuestas bondades que nos vendrán con el desarrollo tecnológico o material. Los inicios de la democracia y sobre todo del parlamentarismo regional son apasionantes, y esta mañana vamos a tener ocasión de comprobarlo, porque tengo a mi lado, a ambos lados, a dos expertos en el origen de este proceso en dos regiones que, evidentemente, una de ellas, la nuestra, Extremadura, en dos comunidades autónomas, como se dice ahora,
pero también en Andalucía, que por muchos motivos tiene unos lazos estrechísimos y guarda unos paralelismos y unas semejanzas, unos procesos muy similares en esos orígenes, en aquellos años tan claves, tan determinantes para el parlamentarismo regional actual. En primer lugar, yo no quiero extenderme en esta presentación, les voy a presentar a Rafael Quirosa Cheirus Muñoz, que es profesor de la Universidad de Almería y que nos va a hablar de el proceso de Andalucía 1976-1982, concienciación ciudadana y representatividad política. El profesor Quirosa es un experto, uno de los grandes expertos en historia de Andalucía. En una primera etapa de su periplo académico se especializó en los años 30, unos años cuando comenzábamos nuestro periplo universitario necesarios también para reconocernos en ese pasado cuando estábamos construyendo un presente tan apasionante, pero luego progresivamente también ha ido especializándose en los años de la transición política y específicamente de la transición política en Andalucía. El profesor Quirosa, entre otros muchos méritos que no voy a desgranar porque no se trata de que nos centremos en eso, sino de escucharle, pues sobre todo destaca por ser el gran animador de un congreso que tiene mucha relevancia a nivel nacional sobre la transición en Almería, que se celebraba hasta ahora cada 2 años y esperemos que se siga celebrando, y que se ha convertido, sobre todo para los historiadores, en un referente, no solo a nivel nacional, sino internacional, sobre la transición. Estoy convencido que van a disfrutar de su intervención porque él, como nadie, sabe las claves de un proceso que en Andalucía es tan apasionante como en Extremadura, que es lo que veremos después con el profesor Juan Sánchez, y yo ya, agradeciéndole su presencia en Extremadura al profesor Quirosa, simplemente me queda cederle la palabra. Muchas gracias. Mario, buenos días a todos y a todas las presentes. Quiero en primer lugar dar las gracias a los organizadores de este curso, especialmente a su director, que hasta hace un momento estaba sentado, a Francisco Javier Ciriero, también a la secretaria Elena Manzano, a mis compañeros de la Universidad de Extremadura que están sentados en la mesa, mi entrañable amigo Mario Díaz y Juan Sánchez, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí esta mañana de julio, que aquí dentro se está mejor que en la calle, porque Mérida es muy, muy calurosa, pero siempre es un placer venir a esta tierra con tantas raigambres históricas, sin duda. Bien, yo en mi intervención quisiera partir de un recorrido breve, pero necesario, entiendo, de cuál fue el proceso de transición desde la perspectiva del desarrollo autonómico para poder situar luego lo que fue el proceso autonómico en Andalucía, que tiene evidentemente elementos comunes con otras regiones, con otras comunidades, pero que también tiene elementos muy singulares que van a influir, yo diría, incluso en todo el desarrollo autonómico del conjunto del Estado, incluso, como veremos ahora, por la situación de bloqueo que produjo ese desarrollo autonómico. Miren, yo creo que todos estaremos de acuerdo en subrayar que transición y autonomía son dos elementos sinónimos en buena parte de nuestra historia reciente. Me explico. Yo creo que nadie puede cuestionar que no se entiende el proceso de transición a la democracia sin tener en cuenta también el proceso de descentralización del Estado en las actuales autonomías. Son procesos simultáneos que tienen lugar al mismo tiempo y, por tanto, la transición no solo fue un proceso democratizador, sino también un proceso de cambio de la configuración de la estructura del Estado. Por eso es necesario, cuando se estudia la transición, es necesario, digo, estudiar cómo fue ese proceso de descentralización autonómica, de creación de la llamada España de las autonomías. Es, además, una de las incertidumbres, como nuestro querido amigo y compañero, el profesor Álvaro Soto, de la Universidad Autónoma ha subrayado, una de las incertidumbres que recorre el proceso de transición, incertidumbre que no se resuelve hasta muy avanzada, hasta el año 1982, principio del 83, y de ello nos lleva a los historiadores a hablar precisamente de esa fecha, final del 82, principio del 83, como final de la transición, no solo por la importante, sin duda,
victoria del Partido Socialista a finales del 82, que supone la alternancia, el cambio político, la victoria por mayoría absoluta, como nunca ha habido en la historia democrática de este país, de un partido que procede de la oposición democrática, no solo por eso, sino también porque las incertidumbres que en ese momento estaban vigentes, una, por ejemplo, la del involucionismo, el temor al golpe de Estado de los militares, también está resuelta, no tanto porque se ha frustrado el 23F, sino porque unos días antes de las elecciones generales de octubre del 82 se frustra sin duda el golpe de Estado más peligroso que tuvo la transición y del que, por cierto, muy poco se conoce. Por tanto, esa incertidumbre está resuelta y a finales del 82, principios del 83, el mapa autonómico, salvo los casos puntuales de Ceuta y Melilla, en fin, no resto importancia a las dos ciudades autónomas, pero en el conjunto del Estado son sin duda de importancia menor, salvo esa cuestión, el mapa autonómico que hoy conocemos está cerrado a la altura de finales del 82, principios del 83. Prueba es que esta comunidad, esta región, en mayo del 83 celebró sus elecciones al Parlamento regional y, por tanto, empezó a funcionar institucionalmente. Por tanto, el fin de la autonomía también es el fin del proceso de la autonomía es también el fin del proceso de la transición. Y además demuestra algo que algunos hemos venido subrayando hace ya tiempo. Digo, el proceso autonómico demuestra algo que nosotros subrayamos, y es que la transición no fue un proceso planificado, ni organizado, ni perfectamente orquestado, sino que se fue construyendo sobre la marcha, que tuvo más de incertidumbres que de certidumbre, de improvisación que de planificación, y como algún político de la época dijo, se fue resolviendo sobre la marcha. Además, el proceso de desarrollo autonómico, como vamos a ver ahora, no solo no fue nada planificado, sino que fue bastante caótico. Hay algunos compañeros que lo han subrayado suficientemente, por destacar un conocido profesor de nuestra disciplina, el profesor Fusi, también especialista en muchos aspectos de los que estamos hablando, afirmó que distó de ser un proceso coherente, lineal y armónico, o el despliegue de un proyecto claro, bien planificado, etcétera. No fue en absoluto un proyecto que desde el principio se tuviera claro. Por eso, muy brevemente, me gustaría reflejar o recordar las etapas por las que transcurrió este proceso. Me refiero ahora al proceso autonómico. Hay una primera etapa que yo me atrevía, en un artículo que escribí hace algún tiempo, a definir como maximalista, de posiciones extremas, que podemos situar en el momento de la muerte del general Franco. En este momento hay una distancia insalvable entre las posiciones del primer gobierno de la monarquía, el gobierno conocido en los medios de comunicación como Arias Fraga, y lo que pedían los partidos de la democracia, los partidos democráticos de la oposición. El gobierno, por supuesto, se negaba a cualquier gesto que pudiera significar concesión de poder político a las regiones, incluso cuando se intenta elaborar el proyecto de reforma política que inspiró Fraga y Ibarne, no se legalizaba no solo al Partido Comunista, sino tampoco a los partidos regionalistas, nacionalistas, que eran acusados de ser separatistas. Por tanto, no se contemplaba. Y en cambio, en el otro extremo del frente, digamos, de la dialéctica sobre la composición, la estructura del Estado, los partidos de la oposición hablaban ni más ni menos que de derecho de autodeterminación de los pueblos. Partidos no solo de la extrema izquierda, sino el mismo Partido Socialista en sus resoluciones programáticas hablaba de esta posibilidad como salida. Hay que tener en cuenta, para situar este momento, que la reivindicación de la autonomía se había unido en los medios de oposición y en la calle a las reivindicaciones de libertad y de democracia, sobre todo en algunas regiones. Estoy pensando de modo paradigmático el caso de Cataluña. Y además, ahora que luego vamos a escuchar música, a mí me gusta poner y recordar el ejemplo. Los conciertos que los cantautores de aquella época daban eran coreados entre el público, en el caso de Cataluña, con un grito que era libertad, democracia, amnistía y estatuto de autonomía. Eso yo creo que algunos lo recordamos y desde luego están disponibles esos conciertos hoy día en la red para poder ver cómo se reflejaba en esas sociedades esa reivindicación y esa unión de demanda de libertad con demanda de proceso autonómico, proceso de libertades también para los pueblos, no solo para las personas. Esa etapa maximalista evidentemente no tenía posibilidades de encuentro, era la de los dos extremos. El encuentro va a empezar a surgir a partir de la constitución del gobierno de Adolfo Suárez, porque por un lado Suárez empezó, y por eso algunos pensamos que la transición como proyecto político empieza ahí, no antes, no cuando muere Franco, empezó de luego a relacionarse con los políticos de la oposición, a oír sus demandas, a oír las demandas de la calle, y además los partidos de la oposición empezaron a moderar sus reivindicaciones y sus discursos. Eso permitió un encuentro. En ese momento, en esa etapa, a partir del verano del 76,
se tiene la convicción de que es necesario solucionar ese problema, es decir, la reivindicación de autonomía para las regiones, y se tiene como referente el modelo establecido en la Segunda República, ese desarrollo asimétrico donde determinadas regiones, el caso de Cataluña, el caso de País Vasco y Galicia, de distinto modo y en distintas circunstancias, que sería largo de analizar ahora, tuvieron acceso a la autonomía. Pero se partía de esa realidad y se quería reflejar de nuevo esa realidad. Miren, hay un elemento simbólico, yo creo que puede avalar muy bien estas tesis. Cuando se reúne la Comisión de los 9, le recuerdo a los que, o les informo a los que no lo sepan, es una comisión de políticos de la oposición al franquismo que se empiezan a reunir con representantes del gobierno y finalmente con el propio Suárez. Es muy significativo que 3 de esos políticos de los 9 pertenezcan y vengan a representar a esas regiones históricas, a esas regiones que habían tenido autonomía en los años de la Segunda República. El caso de Cataluña, que me parece que iba Jordi Pujol, Paz Andrade iba por Galicia y Julio Jáuregui por el País Vasco, si mi memoria no me falla. Por tanto, era el modelo de la República el que estaba presente. Pero miren, estamos hablando ya no solo del primer gobierno de Suárez, sino ya del gobierno elegido democráticamente a partir de las elecciones del 77. Mientras se avanzaba en ese modelo, recuerden la vuelta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Tarradellas y Asokaki, la designación como presidente de ese gobierno regional, que fue un golpe sorpresivo, ¿no? Sorprendente para la ciudadanía. Hay quien ha dicho que fue el único elemento de ruptura de la transición, porque fue volver a la legitimidad democrática anterior. Bien es cierto, y ya cierro el paréntesis, porque interesaba al propio gobierno de Suárez el que fuera Tarradellas el que liderara ese proceso y no Jordi Pujol o no los que habían ganado las elecciones de junio del 77, que era el PSUC y el PSC y el Partido Socialista de Cataluña. Cierro el paréntesis, pero la realidad es que el gobierno apuesta por el darle fuerza y poder a las regiones, a los gobiernos autónomos de los que habían tenido estatuto en la Segunda República. Bien, digo que mientras se hacía esto, el gobierno de las regiones, por cierto, un andaluz, Manuel Clavero, puso en marcha lo que en medios periodísticos se conoció como el Café para Todos. El Café para Todos fue permitir que se fueran, algunas veces porque la presión de las propias regiones llegaba y otras veces por mimetismo. Realmente hay regiones que no tenían ninguna tradición reivindicativa, ¿no? Fue permitir que los parlamentarios elegidos en el 77 en esas regiones se constituyeran en asambleas de parlamentarios y empezaran a reivindicar el inicio de un proceso autonómico. Esa fue la dualidad que en ese momento se plantea, hablo todavía antes de la Constitución, de apoyar la situación anterior de la Segunda República y poner en marcha esas preautonomías que van surgiendo en todas las regiones, por supuesto también aquí en Extremadura, Andalucía, etcétera, etcétera. Aquí sí cabe, yo creo, hacerse una pregunta, y es el por qué. ¿Por qué se pone en marcha esto? Bueno, además de porque Manuel Clavero se había integrado en la Unión de Centro Democrático como líder de un partido menor, un partido pequeño, pero un partido regionalista andaluz y por tanto tenía, digamos, entre sus planteamientos ideológicos la reivindicación del regionalismo. Además de eso, que evidentemente también influiría, para mí el elemento clave es que la generalización de la autonomía sirvió para descafeinar el proceso en general y para tranquilizar a aquellos sectores. Piensen que estamos en el 77, piensen que el franquismo no ha desaparecido por arte de magia, piensen que los poderes acumulados durante tantos años siguen vigentes en la administración, en la judicatura, en el ejército, en las fuerzas de seguridad y en muchos ámbitos de la vida, y por tanto a esos sectores que temen el proceso autonómico porque es denunciado como un proceso de separatismo, sobre todo en regiones como Cataluña o el País Vasco. No olviden también que del trasfondo del terrorismo de ETA o de grupos radicales catalanes o incluso gallegos. Bueno, pues para tranquilizar a esos sectores y para difuminar el proceso se generaliza. Claro, la Constitución tuvo que encauzar esa situación y la Constitución, que sería la tercera etapa, el llamado modelo constitucional, además de generar gravísimas, sin duda las más graves discusiones que tuvo la elaboración de la Constitución, procedieron del título octavo, procedieron del artículo segundo, como bien saben los expertos en derecho que hay aquí en la sala, además de generar, incluso dificultar el consenso. Piensen que el periodo de consenso no es verdad, yo lo he dicho muchas veces, que corresponda con toda la transición. No había consenso al principio, empezó a haber consenso a partir del 77 y se terminó el consenso cuando se aprueba la Constitución. El consenso es un tópico que se generaliza, no, existió, pero limitado a ese periodo desde mi punto de vista. Bueno, pues ni siquiera incluso en un momento tan consensuado como la Constitución encontramos que por causa de la discusión del título octavo ese consenso es completo.
Todos recordamos cómo se apea el PNV del proyecto constitucional, por eso no se vota la Constitución en el País Vasco, y eso ha traído luego consecuencias, aunque, como nos dijo nuestro querido amigo y expresidente de las Cortes que vimos en Yuste, Gregorio Peces Barba, él dio fe de que no fue por culpa de las demás fuerzas políticas, sino fue culpa del PNV de no aceptar las reglas del juego. Pero hecha esa acotación, lo cierto es que el PNV y por tanto el País Vasco no apoyó la Constitución, y también es cierto y se olvida muchas veces que nada más ni nada menos que la mitad, que proporcionalmente es mucho, del grupo parlamentario de Alianza Popular, no votó la Constitución a pesar de los esfuerzos que finalmente hizo el propio Manuel Fraga para que fuera así. Por tanto, la discusión de la Constitución fue intensa y causó problemas, como estamos resumiendo. Pues bien, en ese acuerdo se establecieron clarísimamente 3 vías, o si me permiten, sí, 3 vías. Podemos decir claramente 3 vías. Una primera, que es la vía, digamos, con preferencia, ¿no? La vía privilegiada, que es la que planteaba la disposición transitoria segunda, que aquellas regiones que habían tenido su autonomía aprobada en los años de la República, pues accedían directamente. Luego, una vía normal, la ordinaria, que es la vía del artículo 143, y una vía extraordinaria, que es del artículo 151 de la Constitución. Todas las autonomías iban a transitar, salvo Cataluña, País Vasco y Galicia, que irían por la transitoria segunda, debían transitar por la vía del 143, que tenía un desarrollo menor, sobre todo más lento, y no tenía claras las competencias, ni el alcance, ni las instituciones que preveía esa autonomía. El problema surge cuando, ahí, en este mapa autonómico que se plantea con la Constitución, empiezan a surgir problemas en este modelo constitucional. El caso de Castilla y León es sin duda el más grave. Santander se va de Castilla y León, Logroño forma La Rioja, Segovia quiere hacer lo mismo, León también, al final no lo hacen. ¿Qué pasa con Madrid? Hay una serie de problemas que surgen en la configuración del Estado autonómico y que, hasta que no se cierre el mapa, no se van a quedar resueltas. Pero sobre todo el problema va a venir, y ahí ya me centro en la parte de Andalucía, va a venir precisamente cuando una región como Andalucía va a pedir transitar por la vía del artículo 151. Y miren, no es por ser andaluz de adopción, porque yo no soy natural de Andalucía, pero sí llevo muchos años, no por ser andaluz de adopción le doy más importancia a Andalucía, es que creo que aquí estuvo el quid de la cuestión de todo el proceso autonómico final, como se cerró. Porque el hecho de que se adoptara la vía del 151 tenía importantes repercusiones políticas. Se pretendía conseguir amplísimas competencias políticas, no solo administrativas, para una región, no olvidemos, y lo veremos al final del proceso, donde la mayoría política no se correspondía con la mayoría política que había en el gobierno de la nación. Y esto va a ser, a mi juicio, sin duda, determinante. Andalucía había tenido, y no les voy a contar toda la historia del andalucismo histórico, antecedente incluso en el siglo XIX, pero sobre todo a partir de los años del siglo XX con Blas Infante, unos planteamientos reivindicativos, pero muy minoritarios, hay que reconocerlo, de la autonomía. Una biografía de un personaje que Mario conoce bien, Gabriel Morón, en la reunión que tuvieron en Córdoba, la Asamblea de Parlamentarios de los diputados republicanos, pues llegó a manifestar la posición del Partido Socialista, que tenían cosas más importantes que pensar que en la autonomía. Y es verdad, porque se entendía la autonomía como una cuestión vinculada más a la burguesía y que no beneficiaba a las clases populares. Por tanto, en Andalucía no había un gran empeño de autonomía en los años de la República. ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que es un elemento que puede ser también, y vosotros lo diréis ahora, enlazar con la Extremadura. La autonomía se convierte en el punto de relación con la necesidad del desarrollo. Andalucía es una región subdesarrollada, una región que no ha crecido al ritmo que han crecido otras regiones de España en el desarrollo de los años 60, y entiende el derecho de autonomía como un derecho para poder salir de su desarrollo y avanzar social y económicamente. Así se plantea la autonomía en Andalucía. No es tanto una reivindicación política, que también, sino una reivindicación social de desarrollo y de acabar con la situación de atraso en la que vivía Andalucía desde décadas atrás. En ese sentido, va a seguir los pasos de las demás autonomías que hemos visto en el Café para Todos, asamblea de parlamentarios,
que se forma con todos los diputados y senadores del momento, con mayoría de izquierdas, por cierto. Se va a constituir la Junta de Andalucía, una Junta de Andalucía que, bueno, va a tener muy pocas competencias, pero que se va a convertir, y yo creo que esto es una clave de todos los gobiernos preautonómicos del momento, en un banderín de enganche, en un elemento de difusión y extensión y animación de la autonomía, incluso en aquellos sitios donde no lo había. A mí me cuentan mis compañeros de Castilla-La Mancha que allí no había ningún espíritu autonomista, pero va a ser desde el propio gobierno, de las instituciones que se crean un poco quizás por ese efecto de simpatía que llaman los químicos la explosión, ¿no? Sí. Que se crean, va a ir fomentándose y además va a empezar a surgir el agravio comparativo, porque este sí, yo no, etcétera, y eso va a ir generando conciencia autonómica. El Pacto de Antequera se firma en diciembre del 78, que es un pacto por el que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se comprometen a buscar el mejor desarrollo autonómico. Y piensen un elemento que a veces se cuestiona: la Unión de Centro Democrático va a apoyar la vía del 151 en su inicio. Esto es clave, porque a veces se ve solo el final de la película. No, la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez en Andalucía va a apoyar la vía rápida de la autonomía, la vía del 151. Esta vía, lo voy a resumir rápidamente, requería, y ahí la dificultad, dos pasos. Uno, el que fuera refrendada por las diputaciones y por los ayuntamientos, que representaran a su vez, por 3/4 partes de los ayuntamientos, que representaran a su vez la mitad, o por tanto la mayoría, del censo electoral de la región, en este caso de Andalucía. Esa sería la primera fase. La segunda, la aprobación mediante referéndum. En la primera fase, vuelvo a insistir, la UCD apoya, por una razón. Además lo destaco, porque si la UCD no apoya, teniendo en cuenta que la UCD gobernaba 4 de las 8 diputaciones y gobernaba muchísimos ayuntamientos, esto no había salido. Ahí vemos a los diputados y senadores de la UCD poniendo su bandera andaluza en las mesas por los pueblos pidiendo esto. El Ayuntamiento de Puerto Real, gobernado por el PT, se adelanta y pone en marcha un proceso que tenía que terminar en 6 meses, con lo cual rápidamente todos los ayuntamientos se movilizan y en agosto, es decir, antes de los 6 meses, porque Puerto Real fue en abril, se completa la primera fase. Y había que ir a la segunda. La segunda era la aprobación en referéndum. Los políticos en Andalucía, incluidos por cierto de la UCD, pues piden un poco que se siga lo que se ha hecho en el País Vasco, en Galicia, ¿no? Perdón, en el País Vasco, en Cataluña, es decir, mediante un decreto de ley poner en marcha. El gobierno, ya empiezan ya las preocupaciones, plantea que es necesario aprobar la ley de referéndum. Y va dilatando el proceso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la UCD va a cambiar de opinión? Fundamentalmente porque hay una gran preocupación en que todas las regiones se quieran sumar al cargo de Andalucía y por tanto pongan en marcha la vía del 151, que de forma rápida se organice, o sea, se lleve a cabo un cambio radical en la estructura del Estado, y lo que yo decía antes, porque también esto les preocupaba a los dirigentes de UCD, que en el sur se pudiera crear y consolidar un poder político fuerte, distinto desde el gobierno del Estado. No olvidemos que ya se han celebrado las elecciones municipales de abril del 79 y ya el gobierno tiene una alternativa en los municipios, sobre todo en las grandes capitales, de poder de la izquierda, que va a servir de contrapoder y además de un modelo para llegar a la ciudadanía, que tanto influyó luego en el 82, demostrar a los españoles que hay otra forma de gobernar y que también se podía, sin grandes sobresaltos, permitir que la izquierda llegara al poder. Esas cuestiones van a motivar que la UCD, de los sectores, Martín Villa lo ha reconocido, fue uno de los que pusieron en marcha este freno, se quiera paralizar, se quiera ralentizar el proceso autonómico. Y precisamente la aprobación del referéndum va a ser clave, porque en la ley de referéndum se va a aprobar que si el sistema electoral, hoy no lo pasaría en ninguna comunidad, por cierto, debía ser el apoyo de los electores, es decir, no de los votantes, de los electores del censo, la mitad más uno de cada una de las provincias. Es decir, que en cada una de las provincias la mitad más uno de los que formaban el censo, votaran o no votaran, tenían que aprobar el referéndum y si fracasaba se paralizaba el proceso durante 5 años. Así, y después de muchas discusiones, se va a convocar el referéndum para el día 28 de febrero de 1980. Para empezar, si yo les leo la frase que decía la papeleta, que es una pena no haberla traído, pero ustedes me creen sin duda cuando se la lea, decía lo siguiente, con interrogación: ¿da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efecto de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?
Y eso se decía en una papeleta, claro, letras, apenas cabían las letras, ¿no? Claro, más de un andaluz diría, ¿qué? ¿Qué me dice usted? No aparece la palabra autonomía, no aparece la palabra Andalucía, no aparece absolutamente nada. Es decir, el gobierno evidentemente tenía decidido que no saliera el referéndum. Y así se monta una campaña, evidentemente, donde la UCD pues empieza a plantear: andaluz, este es nuestro referéndum, abstente o vota en blanco. Hay instrucciones, miren, no tenemos tiempo, pero el archivo de UCD que yo he tenido acceso en la provincia de Almería es riquísimo en este tipo de historias, las consignas que se le dan a los dirigentes de UCD. Bueno, por cierto, esto va a causar un cisma en UCD. Este ministro Clavero, que ahora era de Cultura, se va de UCD y se van algunos y van a votar que sí. Y hay un choque, aunque otros se mantienen. Pero en esa propaganda electoral, bueno, pues era la forma de desactivar, ¿no? La izquierda hace lo contrario, una gran movilización. Empiezan a identificar izquierdas con autonomía, el agravio comparativo. El gobierno de UCD no quiere que tengamos la misma autonomía que otras regiones. El presidente Escuredo, que ya estaba de presidente de la preautonomía, se declara en huelga de hambre. En fin, una serie de acontecimientos que no les quiero cansar por no extenderme, que se llevan a cabo. Claro, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que la UCD de entonces era tan suicida como meterse en esta batalla? Digo, son tan suicida por lo que luego sabemos, ¿no? Es decir, conociendo la historia podemos calificar de suicida esta decisión. Yo digo que no. Miren, precisamente en ese archivo de la UCD he encontrado un documento riquísimo que luego él ya publicó una parte de sus resultados. La UCD hace un estudio electoral y con lógica y dice: ¿quién ha votado en el 79 a UCD? X porcentaje en cada provincia, ¿no? Una tabla, imagínense una tabla. ¿Quién ha votado Alianza Popular, que tampoco quiere la vía del 151? O otra columna por cada provincia. ¿Quién ha votado a Unión Nacional, el partido de Blas Piñar, la extrema derecha? Que tampoco, evidentemente, quería la autonomía, tal. Y además, ¿quiénes han abstenido en las últimas elecciones en cada provincia? Tal. Suman las columnas y en cada provincia no le llegaba el 50% de votos afirmativos, porque en la lógica de la UCD iban a votar que sí aquellos votantes que previamente habían votado a la izquierda o a los grupos, en definitiva, partidarios de la autonomía, y que iban a abstenerse o votar en blanco aquellos que antes habían votado a Alianza Popular, a Unión Nacional, a la propia UCD, además de la suma ventajosa de las abstenciones. Abstenciones, por cierto, hay que decirlo, muy favorecidas por la situación del censo. Un censo plagado de migrantes que ya no vivían en Andalucía, de personas que habían fallecido, de personas que habían cambiado de domicilio, y algo que siempre cuento, de personas que ese año, en 1980, votaban por primera vez y estaban en el censo. Pero estaban en el censo los que habían nacido el 1 de enero y los que habían nacido el 31 de diciembre. Les recuerdo, el referéndum fue el 28 de febrero. Todos los nacidos del 1 de marzo al 31 de diciembre, lógicamente, pensarían que no podrían votar y se quedarían en su casa, y con esa abstención, o sea, con esa actuación favorecerían la abstención porque estaban en el censo y computaban. Y esto no me lo ha contado nadie, porque ahora que ha pasado tantos años, y ya creo que aquí hay expertos juristas, me podrán corregir, que ha prescrito el delito, yo era uno de esos almerienses que sin tener derecho a voto lo ejercí, porque me enteré casualmente de que estaba en el censo, aunque me faltaban 4 meses casi para cumplir los 18 años. Eso ocurrió en toda Andalucía y eso contribuyó sin duda a la abstención. Pero claro, la sorpresa fue cuando se conocieron los resultados. A pesar de toda la campaña institucional, más del 64% de la población con derecho a voto lo ejerció y el referéndum salió en todas las provincias, excepto en Almería, que se quedó en el 42%. Incluso Jaén, que estuvo en la duda, terminó superando el 50%. Eso significaba que los cálculos de la UCD eran erróneos y que mucha gente que había votado en esas provincias la UCD dejó de seguir su consigna y votó por la autonomía. La pregunta que todos se hacen siempre, ¿por qué Almería quedó descolgada? Bueno, hay distintas razones. Hay quien habla de la lejanía de Sevilla, puede ser, aunque luego cuando uno entra municipio por municipio, hay municipios lindantes con Murcia que votaron que sí mayoritariamente, por tanto no cuadra mucho esto. Desde mi punto de vista, la influencia de la UCD en Almería era muy superior al resto de España digo, tenía una fortaleza importante y eso sin duda influyó. Pero, en fin, en cualquier caso, la realidad, y voy concluyendo, es que se planteaba un serio problema. Desde el punto de vista legal, el que Almería no superara el 50%, cuidado, que la gente dice que Almería votó en contra, no, el 80% y tanto de los que votaron a favor.
Lo que pasa es que no llegaron a votar. Me parece que se quedaron en el 45 o 26% de los que votaron. Hoy día cualquiera de los referendas que asistimos no superarían ni muchísimo menos esa cifra, lo sabemos. Pero Almería sí votó que sí, lo que pasa es que no llegó al requisito, porque es un requisito imposible, de hecho luego lo quitaron de cumplir. Decía, el problema es que desde el punto de vista legal el referéndum ha fracasado y hay que esperar 5 años a que se ponga de nuevo en marcha. Desde el punto de vista político, el que ha fracasado ha sido el Gobierno y la UCD, con una actitud que va a ir en contra del desarrollo autonómico y además que le va a perjudicar al centro y la derecha andaluza durante una serie de décadas, porque todavía yo creo que en Andalucía el centro derecha y la derecha está pagando su actitud ante el proceso autonómico. ¿Qué solución? Pues la solución se intentó, primero, la izquierda pedía repetir el referéndum en Almería, no se aceptó, tampoco hubiera sido legal. Después el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, que entonces tenía 5 diputados, intentó un acuerdo con la UCD porque le interesaba, era la forma de un poco, permítame la expresión coloquial, ningunear al PSOE, que es quien tenía mayoría en Andalucía, y a los dos le venía bien, pero aquel intento de ejercer la vía del 144 fue vista como inconstitucional, y solo se pudo resolver el asunto mediante un acuerdo político que algún colega y amigo experto en derecho constitucional me ha dicho que difícil legalidad, o por lo menos difícil constitucional, pero ciertamente fue un acuerdo que sirvió para desatascar el problema, y el acuerdo consistía en que se sustituía la iniciativa de la provincia de Almería por la de sus representantes en Cortes mediante la modificación de un artículo dentro de la ley de referéndum. Es decir, se sustituía ese artículo, aunque fuera posteriori, y eso permitía sustituir el voto de los almerienses por el de sus representantes en las Cortes. Como anécdota les puedo contar que uno de sus representantes, un diputado UCD, a mí me contaba, el hombre con pena, primero nos dicen que vayamos por los pueblos pidiendo hacer la autonomía, íbamos con nuestras banderas. Después nos dicen que no, que hay que parar esto y que este no es tu voto. Y lo conseguimos, y conseguimos hacerlo. Y después nos dicen que donde hayamos dicho Diego, decimos Diego, y tenemos que decir ni más ni menos que en sede parlamentaria que tenemos que dejar a nuestros votantes de lado y votar que sí. Yo le pregunté a Alfonso Soler, vive el diputado, ¿y cómo te convencieron? Dice, porque vino el presidente, que además era amigo de la familia, vino el presidente y me dijo, Alfonso, por España. Y por patriotismo, esos diputados cambiaron nuevamente el signo de su voto. Y así se desatascó un problema que, como yo decía en la introducción, tenía mayor alcance que el mero hecho de desatascar la situación complicada que se había planteado en una región, sino que va a poner en marcha la necesidad de solucionar el problema político de la autonomía. Un problema que sin duda se vio engrandecido cuando tuvo lugar el intento de golpe de Estado del 2013, y no es casual que el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y el Partido Socialista se pusieran de acuerdo en el año 81 en los llamados acuerdos autonómicos, que van a ser los que pongan en marcha la futura ley orgánica de armonización del proceso autonómico, la LOAPA, en el 82, que va a regular, aunque luego ya saben que hay una anulación, ¿no?, por parte constitucional de uno de sus artículos, pero va a poner en marcha lo que va a ser la solución o el mapa definitivo de la autonomía, que ya está a la altura del 82-83, está actualmente resuelto. Bueno, no quiero cansarles más, no sé si me he extendido mucho, pero estaré encantado de poder responder a aquellas dudas o preguntas que quieran hacerme a continuación. Muchas gracias. Cuando se aprueba definitivamente el proyecto y se envía ese proyecto aprobado a las Cortes, y después habría una tercera etapa, que sería la etapa constitucional preautonómica todavía y de trámite parlamentario, que es lo que se desarrolla durante el año 1982 y principios de 1983 en Madrid, en el Congreso y en el Senado. Claro, las coyunturas políticas de cada una de esas etapas van a ser determinantes para entender ese proceso. Políticas a nivel general y políticas a nivel regional. Por eso la representatividad política es un aspecto muy importante que hay que considerar para entender lo que sucede. Evidentemente, el protagonismo político en Extremadura de todo este proceso es la Unión del Centro Democrático.
De tal manera que hay que hacer coincidir todo lo que aquí acontece en relación con la autonomía extremeña, pues con la hegemonía política de un partido en Extremadura, que es la Unión de Centro Democrático, con independencia de que evidentemente hay otras fuerzas políticas, fundamentalmente el Partido Socialista, que va a ir adquiriendo un protagonismo fuerte como consecuencia fundamentalmente de que consigue un mayor apoyo social y también porque la Unión de Centro Democrático se va a ir deshaciendo paulatinamente, se va a ir descomponiendo como consecuencia de unas luchas y de unas tensiones internas muy fuertes que van a ocasionar que la última etapa de trámite parlamentario del propio proyecto de Estatuto de Autonomía que va a Madrid, pues cambie radicalmente el modelo y cambie radicalmente incluso la propia finalidad con la que se había concebido ese proyecto de autonomía. Desde ese punto de vista, 1982 va a ser un año clave y va a ser clave fundamentalmente el resultado de las elecciones de octubre del 82. Porque hasta octubre del 82, antes de octubre del 82, pudo haberse aprobado en el Parlamento un proyecto de autonomía que hubiera sido muy diferente al proyecto de autonomía extremeña que salió en febrero del 83 como consecuencia de la victoria electoral del Partido Socialista en las elecciones de octubre de 1983. Eso ya no tiene nada que ver con las cuestiones internas de Extremadura, sino tiene que ver con la política nacional que se desarrolla en Madrid como consecuencia, lógicamente, de que este proceso de elaboración del Estatuto ya había concluido internamente en Extremadura y ya estaba, digamos, en el Parlamento español. Desde ese punto de vista, pues habría lógicamente que ver, bueno, pues cuáles fueron los acontecimientos y cómo se desarrolló el proceso, tanto en la etapa anterior a la Constitución, cuando se creó la Junta Regional de Extremadura, que es el primer ente preautonómico en Extremadura y en otras regiones españolas, Tan solo hubo 3 regiones españolas que no tuvieron preautonomía, De la manera que Extremadura ahí estuvo ni al principio ni al final, estuvo en el medio. Al estatuto llegamos al final. De los últimos estatutos de autonomía que se aprobaron en España, uno de ellos fue el extremeño. Sin embargo, el reconocimiento de la Junta, la aprobación del Real Decreto de la Junta Regional de Extremadura, que era el ente preautonómico, pues se produjo en junio. Después de junio hubo otros reales decretos que reconocían la preautonomía de otras regiones españolas que fueron en ese sentido detrás de la propia autonomía de la propia preautonomía extremeña. De manera que, claro, no los voy a cansar porque hay otro plano que sí me gustaría tratar, fundamentalmente por a ver si se genera una pequeña polémica con los pormenores de ese proceso. Lo que sí quería indicarles es que en la primera etapa de lo que se trata fundamentalmente es de que hay unas elecciones generales y a partir de ahí hay una serie de personas que están legitimadas democráticamente para iniciar un proceso. Y esa es la Junta de Parlamentarios que se crea como consecuencia de las elecciones del 77, pero todavía hay unas instituciones municipales y provinciales que no están legitimadas democráticamente, puesto que las elecciones municipales se van a celebrar en abril de 1979. De tal manera que quien inicia el proceso preautonómico es esa Junta de Parlamentarios que tienen de alguna manera que contar con ayuntamientos y con diputaciones que todavía no son democráticas. Y ahí hay un primer problema con el que se enfrenta a la hora de abordar, digamos, el primer intento de preautonomía. Es decir, ¿qué hacemos con los representantes de las diputaciones y cómo contamos con los representantes de los ayuntamientos? ¿Y qué hacemos con las fuerzas políticas que ya hay en Extremadura y que no tienen representación parlamentaria? ¿Y qué hacemos cuando el Gobierno al final apruebe, como acabó aprobando, el ente preautonómico con algunas cuestiones básicas como quién tiene que acceder a la presidencia de esta Junta Regional de Extremadura y tema polémico y dónde establecemos las reuniones y cuál va a ser la capitalidad y qué tipo de etcétera, etcétera, etcétera. Son los problemas que no voy a entrar en ellos, evidentemente, pero que tienen que ver con esa primera etapa anterior a la aprobación de la Constitución. Lo que sí es cierto es que, con independencia de eso, Extremadura llega al igual, incluso antes que otras regiones españolas, en esa fase. Va a tener su gobierno preautonómico, va a haber unas transferencias que van a llegar muy tarde, muy pocas, pero va a haberlas. Y bueno, pues se van a tomar pues una serie de decisiones, si bien, bueno, pues digamos la rivalidad y el conflicto está servido como consecuencia de que la UCD no es un partido cohesionado, no es un partido homogéneo y hay fuertes rivalidades y fuertes rencillas entre ellos. A partir de ahí se aprueba la Constitución en diciembre de 1978 y eso es un nuevo proceso al que se ha referido mi colega Rafael Quirosa y que yo quería, porque como él ya, digamos, ha planteado las cuestiones fundamentales, quería referirme. Claro, con la Constitución ya lo
que se establece es, bueno, pues efectivamente España va a dejar de ser un Estado centralista, la Constitución ya lo consagra, España va a dejar de ser un Estado centralista, y a partir de este momento pues se va a diseñar un nuevo modelo de Estado. Tiene razón Rafael Quirosa, desde mi punto de vista, con que el modelo que se plantea en ese momento, que se tiene en cuenta en ese momento, es el de la Segunda República. Pero el de la Segunda República lo que se refiere es decir, bueno, vamos a ir a una España descentralizada, autonómica, pero no necesariamente asimétrica. No necesariamente asimétrica, porque el modelo de la Segunda República no era asimétrico. Otra cosa es que hubiese algunas comunidades o algunas regiones que iniciaran el proceso y lo concluyeran antes. Porque otras regiones que también iniciaron el proceso con menos identidad y con menos conciencia, pues no lo concluyeron, pues porque el proceso todavía no estaba concluido y porque llegó la Guerra Civil, y la Guerra Civil fue la consecuencia de que ese proceso no siguiera adelante. De manera que el problema de la asimetría se plantea fundamentalmente en la Constitución de 1978. No hay asimetría en la Constitución de 1931, y ese sí es un aspecto que desde mi punto de vista yo sí quería recalcar. Evidentemente, en la Constitución de en la Segunda República hubo tres territorios que sí accedieron a esa condición porque vieron aprobados sus estatutos, pero también en Andalucía, también con menos conciencia autonómica, con menos conciencia, pero también estaba previsto en el modelo de la Segunda República haber podido llegar, en su caso, con el ritmo que fuera, a crear una España descentralizada políticamente, que es de lo que se trataba, aunque se era consciente de que el nacionalismo, llamémosle periférico para entendernos de una manera sintética, era muy fuerte y lógicamente tenía que ser contemplado. Claro, la Constitución del 78 lo que plantea es un modelo, pues sí, Rafa había comentado bueno, que la improvisación, que se solucionaban cosas sobre la marcha, caótico. La verdad que efectivamente la Constitución del 78 en el tema de las autonomías introduce un cierto confusionismo. Primero porque no establece claramente cuáles son los procedimientos a seguir, y primero porque establece muchas excepciones internamente. Incluso, además de que hay excepciones internas dentro de la Constitución, cuando llega el momento se plantean soluciones sobre la marcha. La verdad que hay un cierto caos en ese sentido que convendría considerar. Lo que sí hay es una indefinición del número de comunidades autónomas al que se va a llegar, efectivamente. Con Cantabria no se contaba y al final Cantabria llegó. Con La Rioja no se contaba y al final La Rioja llegó. Con Extremadura no se contaba y al final Extremadura llegó. Porque Extremadura son 2, pero pudieron haber sido 3, como en la República. Porque en la Segunda República una de las posibilidades que se plantea es pues que Huelva se vincule a las provincias de Cáceres y Badajoz y forme una comunidad autónoma. La verdad que lo que la Constitución establecía era un modelo abierto y no estaba prefigurado cuántas comunidades autónomas tendría que haber. Serían las provincias las que tendrían que decidir. Las provincias las que tendrían que decidir, en función de una serie de características muy vagas, muy vaporosas, muy genéricas. Pero la provincia tiene una importancia muy grande en la Constitución. Primero, porque es circunscripción electoral y eso es importante. Segundo, porque es un ente administrativo local que se considera. Y en tercer lugar, porque son las provincias las que deciden si constituyen comunidades autónomas con otras provincias limítrofes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el tema de la provincia sí que lo plantea la Constitución. Y es un problema fundamental con el que en Extremadura tenemos que enfrentarnos. Tenemos que enfrentarnos y de una manera, digamos, muy intensa. Digamos que va a condicionar mucho el tema de la provincia a la hora de la manera en que se elabora el estatuto autonómico, puesto que el biprovincialismo va a marcar extraordinariamente ese proceso en Extremadura, y no solamente en Extremadura, sino también en otros territorios españoles. El problema con el que se enfrentan los constitucionalistas, desde mi punto de vista, en el 78, bueno, en la etapa hasta el 78, es que España durante el franquismo y antes del franquismo, durante prácticamente todo el periodo contemporáneo, había sido un Estado centralista. Y el Estado centralista había demostrado que no había funcionado correctamente. Y encima se había, digamos, identificado el centralismo con el nacionalismo español y con el franquismo. Luego la democracia no podía apostar por ese modelo. Y el modelo tenía que ser un modelo descentralizador. Había que apostar por un modelo descentralizador. Había que acabar con el centralismo. Y se era consciente, primero, de que había unos precedentes, y también de que había diferentes sentimientos y conciencias nacionales en los diferentes territorios de la nación española. Pero lo que sí tenía claro es que en España únicamente había una nación, y esa nación era la nación española. Y eso está claramente definido en la Constitución. En la Constitución se dice que hay nacionalidades y regiones,
Pero el término nacionalidad únicamente se utiliza una vez en la Constitución. Solamente en ese artículo. Una vez en la Constitución, nada más. En ningún momento el sintagma nacionalidad histórica aparece en la Constitución. Cuando estamos cansados de hablar de nacionalidades históricas, resulta que de nacionalidades históricas no se habla en la Constitución. En la Constitución se habla de nacionalidades, en el artículo, creo que es el segundo. En España hay nacionalidades y regiones. Pero no se habla de nacionalidades históricas. Quede claro ese tema. Lo que sí se habla, evidentemente, de que el proceso, de que hay que ir a un Estado descentralizado. ¿Qué tipo de Estado descentralizado? Pues evidentemente un Estado que no sea uniforme, como era el Estado centralista. Un Estado que no sea uniforme, como era el Estado centralista. Bueno, y si el Estado no es uniforme, ¿cómo puede ser? Pues como poco hay que reconocer la diversidad. ¿Con la diversidad es suficiente? No es suficiente reconocer la diversidad. Para algunos no era suficiente con que el Estado reconociera la diversidad, porque diversos somos los extremeños y los andaluces y los catalanes. Es necesario que la Constitución reconozca también la diferencia. Y los constituyentes reconocen también la diferencia. De tal manera que no solamente de diversidad se habla de la Constitución, sino que se habla de diferencia. ¿Y dónde se establece la diferencia de la Constitución? Pues porque evidentemente se plantean diferentes vías para acceder a la autonomía. Y ahí está la diferencia. ¿Qué pasa? Que hay algunos sectores de la sociedad española que no están contentos solo con la diferencia, sino que lo que le plantean es el reconocimiento de la desigualdad. Y cuando se plantea el reconocimiento de la desigualdad, entonces es cuando los constituyentes dicen no, la desigualdad no. ¿Quién plantea el reconocimiento de la desigualdad? Pues aquellas comunidades que plantean un modelo nacionalista. Es el nacionalismo el que reivindica la desigualdad. Y es la Constitución la que no establece desigualdades. La que sí reconoce diferencias, pero no establece desigualdades. Y como consecuencia de eso, ese es el modelo, desde mi punto de vista, es el modelo que se plantea en la Constitución. Claro, y entonces, ¿cómo se define la diferencia en la Constitución? Claro, pues la diferencia en la Constitución se define, primero, reconociendo, lo cual puede ser cuestionable, pero reconociendo que allí donde hay identidad, necesariamente hay conciencia, y la conciencia tiene que generar capacidad. De tal manera que allí, en aquellos lugares donde no hay identidad, se supone que que los ciudadanos son muy poco conscientes de sus... Y como consecuencia de ello, pues se le otorga poca capacidad. Y eso se establece en el articulado de la Constitución. Y por eso la Constitución establece varias vías. Cuidado. Varias vías que significa diferentes velocidades. Pero diferentes velocidades compatibles con el café para todos. Y el café para todos es que todos tienen derecho. Porque en la Constitución no puede haber desigualdad. Sí puede haber reconocimiento de la diferencia. Y el reconocimiento de la diferencia está en que, efectivamente, los que demuestren capacidad, porque tienen los que demuestren conciencia, vamos a suponerle capacidad. ¿Y eso qué significa? Pues más competencias. ¿Y eso qué significa? Pues antes de que otros lleguen a determinadas competencias, llegáis vosotros. ¿Y cómo demostráis la capacidad, la conciencia? Bueno, pues la conciencia se demuestra pues diciendo que la población está deseosa de que haya un reconocimiento autonómico. ¿Y ese deseo cómo se manifiesta? ¿Con un referéndum? ¿Puede Extremadura presumir de conciencia regional en sus habitantes para reclamar las máximas competencias? Que siga la vía del 151. ¿Es capaz Extremadura de convocar un referéndum? Previo y después posterior, como establecía el 151. Pues se suponía que no. Entonces, como consecuencia de ello, se facilita la iniciativa autonómica, el procedimiento se desarrolla de una determinada manera y el resultado será, pues, una comunidad autónoma con menos competencias, pero a medida que avanza el tiempo, se establecen unos plazos y las competencias se pueden ir igualando. Lo cual no significa volver a la uniformidad, que eso es lo que se confunde muchas veces ahora No, significa simplemente que hay una mayor asunción de capacidades
singulares en función de, lógicamente, de las características y de las posibilidades y de los deseos de cada comunidad autónoma en función de lo que establece, lógicamente, la Constitución. Entonces, claro, lo que pasa es que la Constitución dice, bueno, pues, ¿cuántas vías hay? Bueno, pues está la vía del 143, está la vía del 151, está la vía de las disposiciones, de la disposición adicional segunda, que vale no para las nacionalidades históricas, en ningún momento se habla de nacionalidades históricas, que vale para las regiones que en la Segunda República, que en algún momento de la historia, en la Segunda República, consiguieron el Estatuto de Autonomía. Luego, quizás convendría deshacer algunos de estos equívocos, porque si no, que son conceptuales, pero que claro, sin esos conceptos, digamos, no se entiende, desde mi punto de vista, bien el proceso. Bueno, pues, con estas premisas se inicia en Extremadura, a partir de 1979, el proceso de constitución de elaboración del Estatuto. Tenemos una Junta Regional, pero una Junta Regional con muchos problemas. No vamos a detenernos en los problemas. Teresiano seguro que le voy a invitar a que hable de los problemas de la Junta Regional de Extremadura cuando le toque intervenir. Bueno, pues tenemos una Junta Regional con muchos problemas, pero lo que sí es cierto es que, bueno, esa Junta Regional ya hay una Constitución, ya tiene que pronunciarse. Bueno, pues constituyamos primero la Junta Regional en condiciones. Vamos a esperar a las elecciones municipales y a las elecciones municipales y a las elecciones generales, y constituyamos ya definitivamente de una vez la Junta Regional de Extremadura. Efectivamente, en junio se constituye la Junta Regional de Extremadura ya con todos los miembros ya elegidos, ya democráticos, y esa Junta regional pues empieza lógicamente a plantearse por dónde caminamos, por el 143 o por el 151. Y efectivamente, como decía Rafa en el caso de Andalucía, también en Extremadura, UCD no lo tiene claro. La UCD cacereña quiere el 151, curiosamente la UCD cacereña quiere el 151, la UCD pacense quiere el 143. Y aparte de eso, bueno, pues hay otros problemas que, claro, que hay también que afrontar. Y a ver quién asume la iniciativa, si se plantea la conveniencia de que no solamente la Junta Regional entienda de este proceso, sino a ver si involucramos a cuantos más partidos políticos mejor. Vamos a ver si conseguimos hacer un pacto autonómico para que partidos que no estén en el Parlamento o incluso en las instituciones locales puedan participar en el proceso. Hay un intento para que ese pacto autonómico funcione, pero el pacto autonómico no funciona, entre otras cosas fundamentalmente porque ya llega un momento en que la negativa rotunda de UCD a debatir el tema de la iniciativa autonómica. UCD tenía mayoría en los órganos correspondientes y al final UCD va a imponer la vía de 143 y como consecuencia de ello se va a romper el pacto preautonómico. La cuestión está en que, como esa primera fase fracasa, pues al final se va a seguir, se va a completar la iniciativa con la correspondiente consulta a los ayuntamientos correspondientes y el fin de la iniciativa autonómica se va a producir en septiembre de 1980. Con lo que en septiembre de 1980 ya sabemos que Extremadura va a ir por 143 y que ya hay una mayoría de ayuntamientos, la preceptiva, que está dispuesta, lógicamente, a avalar ese proceso. Como consecuencia de ello, y siguiendo lo que dice la Constitución, hay una Asamblea de Parlamentarios, y esa Asamblea de Parlamentarios es la que, lógicamente, se va a enfrentar al proceso de la elaboración del Estatuto de Autonomía, tal como estaba previsto en la propia Constitución. En la propia Constitución hay un grupo que se crea pues para que vaya avanzando en la elaboración del Estatuto, y los problemas que van a surgir son de muy diversa naturaleza. No me quiero extender en ellos especialmente porque mi intención era pues tratar otro tema que tiene que ver con la concienciación ciudadana y con el tema de Valdecaballeros, que era, digamos, un elemento central para ver la diferencia entre lo que quería la ciudadanía y la actitud de las instituciones preautonómicas en relación con los deseos y con las intenciones de esa ciudadanía, ¿no? La cuestión está en que al final hay problemas con el tema de la de capitalidad, hay problemas con el tema de la importancia que hay que conceder a las diputaciones y a la provincia en la configuración de la nueva Extremadura autonómica, hay problemas pues con el tipo de competencias que habría que asumir y fundamentalmente hay problemas con la representación provincial a la hora de encarar el diseño del futuro Parlamento extremeño, ahora Asamblea de Extremadura, en el Estatuto. Y los problemas tienen que ver fundamentalmente con
que lógicamente la provincia de Badajoz es una provincia mucho más poblada, ya también en ese momento, mientras que esa diferencia de población, pues había que de alguna manera traducirla o no a la hora de configurar la representación política de la institución autonómica. Pues ese fue el principal problema que se planteó ya desde 1980 y que llegó hasta enero de 1983. Hubo otros problemas también muy importantes, pero fundamentalmente el problema clave que se planteó fue ese. Y simplemente por resumir, porque sí quería tocar, aunque fuera mínimamente el tema de Valdecaballeros, por resumir, las opciones que se plantean con respecto al tema de la representación provincial y que rompe incluso la propia cohesión del partido UCD en Extremadura, porque acaba rompiéndose UCD en Extremadura como consecuencia de ese tema y el acceso de Sánchez de León a la presidencia regional, que hace que una parte de UCD incluso se enfrente con el propio Sánchez de León, son las siguientes. En marzo de 1981 se llega a un consenso prácticamente generalizado por parte de los principales partidos políticos a que la representación en la Asamblea tiene que ser de 65 miembros, 37 para Badajoz y 28 de Cáceres. Y eso lo defiende UCD, lo defiende el PSOE y lo defiende el Partido Comunista, en la medida en que, lógicamente, hay que reconocer la diferencia de población y es una proporcionalidad corregida que se plantea en esos momentos asumible. Sin embargo, unos meses más tarde, precisamente, digamos, este sector de la UCD pacense, capitaneado por Sánchez de León, va a romper ese acuerdo y, como consecuencia de ello, pues todos los trabajos van a volver prácticamente al inicio, porque va a plantear el tema de la paridad. Extremadura son dos y las dos provincias tienen que tener la misma entidad y la misma consideración en las instituciones autonómicas. Y plantea un Parlamento de 50 miembros, 25 miembros de Badajoz y 25 miembros de Cáceres. Eso es absolutamente inasumible para los otros partidos políticos y, como consecuencia de ello, el problema que se genera es un problema extraordinario. De manera que, con independencia de los problemas que genera y de las disparidades y de las disfunciones que esto plantea en el propio proceso de la elaboración del estatuto, puesto que se llega a un impasse que no hay manera de salvar, como UCD tiene mayoría en las instituciones, al final la propia Asamblea de Parlamentarios aborda esa cuestión y decide presentar el anteproyecto de estatuto que se había elaborado con esta característica. Es decir, la representación en Extremadura iba a ser paritaria. Así fue el primer proyecto, el proyecto que definitivamente se aprobó en la región, así fue al Parlamento. Una representación paritaria, 50 miembros, 25 para Badajoz y 25 para Cáceres. Y así llegó al Congreso de los Diputados en el debate que se celebró en junio de 1982. En ese debate, la ponencia constitucional y la comisión constitucional mayoritariamente era de UCD, porque todavía no se habían producido las elecciones generales de 1982, y bueno, pues ese tema fue el tema capital. Había otras cuestiones importantes, la capitalidad de Mérida, no voy a detenerme en ello, no me da tiempo, pero ese tema fue el tema fundamental. Y las posturas que se plantearon allí fueron de lo más diversas, pero evidentemente el planteamiento era el de UCD y eso era lo que iba a salir, y así al final acabó dictaminándolo la Comisión Constitucional del Congreso. Pero, por ejemplo, ahí se llega a plantear UCD mantiene la representación de 50 miembros, 25 para Cáceres y 25 para Badajoz. El PSOE habla de 65 y el PC de 65 miembros, 37 Badajoz, 28 Cáceres. Al final, el Partido Comunista reconsidera un tanto su planteamiento y habla de 57 miembros, 30 para Badajoz y 27 para Cáceres. Y la coalición democrática se mantiene con 50 miembros, lo que pasa es que establece una pequeña diferencia, 26 para Badajoz y 24 para Cáceres. Es decir, ese era verdaderamente el meollo de la cuestión, el verdadero problema que se planteaba en la Comisión Constitucional del Congreso en junio del 82. Al final, lógicamente, UCD tenía mayoría en ese órgano y la decisión estaba clara. 50 miembros, 25 para Badajoz, 25 para Cáceres. Y eso se planteaba, se argumentaba de muchas maneras, diciendo que así es como se hacía región, porque la región se hacía, digamos, considerando por igual a las dos provincias. Es decir, hay un estudio muy bonito que se podría hacer sobre el argumentario para justificar tanto esta postura de la paridad como de la proporcionalidad corregida, como de esas otras, digamos, cuestiones intermedias que se planteaban siempre con un discurso regional de potenciar la región, pero donde había lógicamente, digamos, un claro sustrato de provincialismo, de falta de cohesión y de falta de identidad regional. La cuestión está en que, como consecuencia de las elecciones de octubre del 82, pues como no se había conseguido aprobar
a pesar de que ya estaba prácticamente terminado ese debate, como no se había conseguido aprobar el estatuto antes de las elecciones, pues después de las elecciones resulta que ahora tenemos una ponencia constitucional y una comisión constitucional de signos radicalmente diferentes. Vuelve el debate del estatuto, las enmiendas correspondientes y el tema capital y fundamental, el tema de la representación provincial en el Parlamento de Extremadura. Y ahí, bueno, pues evidentemente los grupos siguen manteniendo su postura, lo que pasa, claro, ahí ya el PSOE es el que de alguna manera controla los tiempos y hay, al final hay ya dos claras opciones que son las que al final se van a dirimir. El Grupo Popular, porque UCD prácticamente ha desaparecido, que plantea 50 miembros, pero 26 para Badajoz y 24 para Cáceres, en fin. Y el Partido Socialista, que acepta corregir el planteamiento de la proporcionalidad corregida, corregirlo un poquito, y mantiene los 65 miembros, solo que 35 para Badajoz y 30 para Cáceres, que fue lo que al final acabó saliendo. Claro, ¿por qué les he hablado de esto? Bueno, pues les he hablado de esto fundamentalmente pues porque evidentemente Extremadura es una región que no estaba definida cuando se inicia la transición a la democrática, a la democracia, pero que fundamentalmente en ese momento Extremadura eran dos provincias. Y ni siquiera esas dos provincias eran conscientes de que formaban parte de una región que se llamaba Extremadura. Entonces, a partir de ahí hay un proceso en el que se produce una descentralización del Estado y, lógicamente, las provincias extremeñas tienen que intervenir. Y en esa intervención lo que se pone de manifiesto es que hay que aunar esfuerzos para diseñar un futuro común. Y ese futuro común pues genera, lógicamente, en esa primera fase, una serie de conflictos, de disidencias, de enfrentamientos, pues que condujeron fundamentalmente a que los temas que se debatieran fueran fundamentalmente estos, algunos otros más. A ver si Teresiano y los que nos van a acompañar en la segunda parte de la jornada pues inciden en ello, y ya habrá tiempo para el debate, porque me temo que estamos consumiendo ya todo el tiempo necesario. Iba a hablar de Valdecaballeros, pero ya no me da tiempo hablar de Valdecaballeros. Soy consciente de que no me da tiempo de Valdecaballeros, pero Valdecaballeros era, digamos, el ejemplo para decir, muy bien, durante ese tiempo en Extremadura se está elaborando un estatuto, hay una Junta Regional de Extremadura, hay unos políticos que son representantes de Extremadura, pero hay un movimiento popular, el más importante que ha habido en la historia de Extremadura a lo largo de la historia contemporánea, y resulta que ese movimiento popular ni es canalizado por las instituciones regionales preautonómicas, sino que todo lo contrario, digamos, va a ser de alguna manera puenteado y desnaturalizado precisamente por esas propias instituciones autonómicas como consecuencia de una serie de actuaciones encaminadas, lógicamente, bueno, pues a salvar el criterio del Ministerio de Industria, que había apostado por construir en Extremadura la central nuclear de Valdecaballeros, y que, a pesar de la impresionante manifestación y del encierro de alcaldes que hubo en Villanueva de la Serena, pues hicieron oídos sordos a esa reivindicación popular en ese primer momento, y lo único que se consiguió pues fue, gracias a unas gestiones, así se planteó en la prensa regional, a unas gestiones del presidente de la Junta Regional, pues que se suspendiera temporalmente ese acuerdo de construcción definitiva de la central durante 2 meses, para que se estudiara el proceso y para que la Junta emitiese un informe. Efectivamente, esos 2 meses pasaron, la Junta emitió su informe, pero el Ministerio al final siguió diciendo que efectivamente que no, que la central nuclear se construía. No se construyó, como sabemos, posteriormente, pero en ese momento, a pesar de toda esa movilización, pues no se hizo caso a esas reivindicaciones, y la Junta de Extremadura no estuvo con los manifestantes, sino que estuvo de alguna manera en contra de ese movimiento popular. Quería simplemente, para concluir, porque no voy a seguir más, aludir a esta cuestión con unas palabras del ministro de Industria de aquel momento, Carlos Bustelo, y que lógicamente, bueno, pues estaban de alguna manera avaladas por el presidente de la Junta Regional. Decía Carlos Bustelo que si es bueno técnicamente el informe que tiene que dictaminar la Junta, pues será favorable. Y si no, el Ministerio pondrá otro mejor y diga que las centrales nucleares son absolutamente seguras y que el proyecto Valdecaballeros en concreto es técnicamente correcto. Es decir, que muy bien la Junta que haga su informe. Si dice que es favorable, pues es porque es bueno, y si dice que no es favorable, ya el Ministerio hará otro proyecto para ser favorable. Pero si estas manifestaciones del ministro del momento, apoyadas de alguna manera por las instituciones preautonómicas, son chocantes, las siguientes manifestaciones lo son todavía más.
La altanería y la suficiencia del ministro resultan sorprendentes, a mi modo de ver, incluso 30 años después de haberse pronunciado. Las palabras que pronunció el ministro en aquel momento fueron las siguientes. Es cierto que todos los grupos parlamentarios apoyan la opción nuclear, pero los partidos son todavía incipientes y controlan difícilmente a sus bases. No es de extrañar la reacción de un grupo de alcaldes. Los socialistas de alguna manera buscan capitalizar políticamente su postura de oposición. En cualquier caso, resulta más sencillo y brillante encerrarse que afrontar los problemas reales de Extremadura. Nosotros también hemos pensado encerrarnos en el Ministerio hasta que, por ejemplo, la sociedad española sea más responsable. Bueno, era una provocación al debate. Tenía otra provocación al debate, pero ya no tengo tiempo, y tenía que ver con las asimetrías y con las frulerías. Pero de las asimetrías y de las frulerías, si quieren, hablamos a lo largo de la jornada. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar Bien, como teníamos una pausa de media hora, me permito tomar un minuto por si hay alguna pregunta especial. De todas maneras, tengan en cuenta que vamos a tener la posibilidad de debatir muchas de estas cuestiones cuando en la mesa redonda tengamos luego después un debate. De todas maneras, si hay alguien con una urgencia especial de preguntar algo, y si no, ¿alguien quiere tomar la palabra? No. Pues entonces damos por concluida la sesión y a las 12 tenemos el recorrido musical por la transición y a la 1 retomamos la actividad académica con la mesa redonda. Muchas gracias.